SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el Banco Central Europeo se prepara para lo peor. Esta es la declaración oficial. Haremos lo que sea necesario para frenar la inflación. Y a partir de esa declaración oficial, dos constataciones reales. Las minutas del Banco Central Europeo, las actas de sus reuniones internas que se han publicado hoy, dicen que el BCE está preparado para lo peor. Primero, para subir los tipos más de lo previsto. Segundo, para que el crecimiento económico sea menor de lo previsto hasta el punto de que entremos en recesión económica. Estos son los dos escenarios con los que trabaja el BCE. Primero, subida de tipos. Hasta ahora, la respuesta a la pregunta de cuánto y cuándo era vaga y básicamente minimizaba el problema, decía Christine Lagarde. Que si la situación continúa, cuánto y cuándo está todavía por ver. Las minutas del Banco Central Europeo hoy cuentan otra historia. Un número de miembros del Banco Central Europeo ha expresado una preferencia inicial de dejar la puerta abierta a una subida de más de 0,25% en julio. Esto es lo que dice literalmente el acta del Banco Central Europeo. Es decir, el Banco Central trabaja mayoritariamente con la idea de subir los tipos de interés un 0,5% en su reunión del 21 de julio. Esta es la primera gran novedad, la primera gran diferencia. Las subidas de tipos que esperábamos pueden ser mayores de lo que esperábamos. La segunda, recesión y decrecer es un verbo que ahora mismo conjuga el Banco Central Europeo. No es descartable esa recesión técnica. Hasta ahora, oficialmente, Christine Lagarde decía que se habían revisado las previsiones, pero que no iba a haber recesión económica. But we're still expecting positive growth rates due to the domestic buffers against the loss of growth momentum. No se espera una recesión, habrá crecimiento positivo, se decía hasta ahora. Ahora, las actas del Banco Central Europeo dicen esto, que el crecimiento en los próximos trimestres va a ser más débil de lo previsto, que el riesgo de una recesión técnica ha de ser puesto sobre la mesa. El Banco Central Europeo habla de una caída del 1,7% si Rusia corta el gas y dice literalmente que una disrupción en el suministro de energía puede llevar ahora mismo a toda la economía europea a números rojos. Así que ahora mismo tenemos dos escenarios negativos. El BCE dice puede subir los tipos más, el BCE dice la economía puede caer más de lo previsto. Y es el segundo Banco Central que dice lo mismo. La Reserva Federal había dicho exactamente lo mismo. En el mes de junio, Jerome Powell decía es una posibilidad esta recesión que no queremos pero que no descartamos. Ahora mismo este es el paisaje internacional. ¿Significa eso recesión en España? No, de momento. Y esas últimas palabras de momento son la clave, porque lo que el Banco Central Europeo, lo que los organismos internacionales están diciendo es que podemos ir a números rojos. Y hay quizás economías que pueden salvarse. La AIREF, Cristina Herrero, sostiene exactamente eso. No en este momento, no para nuestro país, pero sí que es verdad que hay una preocupación sobre qué pueda pasar en el invierno respecto a la evolución de la zona euro. Todo depende de un factor y es el factor gas. Pero insisto, en estos momentos el Banco Central Europeo está trabajando ya sobre el peor de los escenarios. Que las subidas de tipos sean mayores, que las caídas económicas sean también mayores. Y con todo esto, Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a bajar esto a la tierra. ¿Esto qué significa para nosotros, para los seres humanos? Porque lo que de momento debería significar es que el Euribor subiera, quizás más de lo previsto. Lo cierto es que en los últimos días no solo no está subiendo, sino que está cayendo.
Sí, el Euribor ha empezado este mes de julio a la baja en su dato diario. Hoy está en el 0,830%. Está 3 décimas por debajo del tope que tocó hace 3 semanas, que estaba por encima del 1,1%. La verdad es que el Euribor llevaba subiendo desde enero poco a poco, pero en la segunda semana de junio se disparó, coincidiendo con las fechas posteriores a esta reunión del Banco Central Europeo de la que conocemos hoy las actas. Entonces, en una semana subió casi un 90% hasta superar esa barrera del 1%. Se mantuvo en ese nivel hasta finales del mes de junio y en esta primera semana de julio está bajando ligeramente. Es importante subrayar que estamos hablando de que baja respecto al dato de hace 3 semanas, al dato de los últimos días, pero que estos niveles actuales de Euribor, cuando llegue final de mes, implicarán aún que las hipotecas variables con cuota a renovar saldrán a pagar más, porque se comparan con el Euribor de hace un año que estaba en negativo. Así que ahora mismo el Euribor da una tregua de días, pero no cambia de tendencia. Las deudas siguen encareciéndose y los salarios empobreciéndose, porque de momento esto es lo que hay. Esta es la segunda de las batallas. La primera es las deudas que tenemos, la segunda es el dinero que ganamos, y ahora mismo los sindicatos están diciendo o hay subidas muy significativas como para compensar esta inflación, o habrá... Hacía falta ya una huelga general. ¡Contra este gobierno! ¡Huelga general! ¡Y un paso atrás! ¡Contra este gobierno! Huelgas. Esto es lo que se anuncian. De momento probablemente no general, decía Pepe Álvarez anoche aquí en Hora 25. Pero sí huelgas sector a sector. Así que ahora mismo dudas sobre deudas, dudas sobre salarios. Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de Funcas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Vamos a ir a las dos partes. Deudas primero, le pregunto por salarios después. Deudas. ¿Podemos esperar, con lo que hoy dicen las actas del Banco Central Europeo, que esto se encarezca más, que el Euribor se dispare todavía más? Bueno, el Banco Central Europeo aún no ha cambiado sus tipos oficiales. El Euribor y los tipos de interés de mercado han subido porque el mercado se ha movido así, porque el Banco de Inglaterra y sobre todo la Reserva Federal pues han ido subiendo los tipos. Por tanto, entendemos que será una fuerza adicional para que suban algo más los tipos cuando el BCE empiece a subir sus tipos oficiales. No olvidemos que al final son tipos oficiales, como regulados, ¿no? Luego el mercado va por su lado, ¿no? Quizás había subido mucho en junio y por eso ahora tiene esta pequeña corrección, pero en el momento que suban los tipos el Banco Central Europeo, vamos a ver otra vez un cierto encarecimiento, ¿no?, del dinero. O sea que de momento lo que tenemos es tregua hasta el 21 de julio, que es cuando se reúne el Banco Central, y después que esto siga ascendiendo. Sí, es probable que siga ascendiendo durante un tiempo. Aquí parece que la estrategia de subida de tipos, a pesar de lo que han dicho las actas de la reunión del pasado 9 de junio, es que no van a subir tanto. En Europa no va a subir tanto como parece que la Reserva Federal sí que está dispuesta a hacerlo. Uh-huh. Y eso, bueno, pues, pero aún así sí que se va a encarecer, no tanto como a lo mejor a algunos parece preocuparle, pero sí que se va a encarecer y por tanto las deudas se vuelven más caras. Esta es la primera clave. ¿Cómo nos afecta esto en clave de deuda? Quien tiene todavía pagos pendientes. Hay, por cierto, en esta primera clave una segunda deuda, un segundo tipo de deuda. No la que tenemos los ciudadanos, sino la que tienen los estados. Y eso puede romper a Europa en dos. Los estados ahora mismo están divididos entre los que son más fiables, los que son más solventes y luego estamos los demás. Y el riesgo ahora mismo es que el mercado se rompa en dos, que se fraccionen las economías europeas. Por eso el Banco Central Europeo está trabajando en un nuevo mecanismo y unas nuevas siglas que va a tocar aprender. Se llama Transmission Protection Mechanism, MPT. Así lo ha bautizado el Banco Central Europeo, y lo que dicen estas actas es que ha de ser acelerado a toda velocidad para evitar el riesgo de fragmentación. De momento, Christine Lagarde había anunciado ya exactamente esto, que se iba a acelerar la creación de un elemento que permita que todos los estados que tienen deudas evolucionen igual, que no se aíslen, que no se encarezcan Italia, Grecia, España. Y Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, había adelantado. Las condiciones las iremos viendo y las iremos definiendo, pero yo solamente aquí resaltaría que la naturaleza de un programa antifragmentación es diferente de lo que fue el PEP, es diferente de lo que fue
por ejemplo, el APP en su lucha contra la deflación, y es diferente en su naturaleza, a su vez, de lo que fue el OMT. Santiago Carbó, hemos visto deuda de los ciudadanos y Euribor, deuda de los estados y este mecanismo. ¿Esto evita que se nos rompa en dos Europa? ¿Evita la prima de riesgo española disparada? Sería deseable que el diseño efectivamente pudiera evitar esa fragmentación, y para eso necesitaremos no una cantidad infinita, pero es una cantidad significativa, y sobre todo a mí me preocupa que se demore mucho, es decir, que el verano al final, si no tenemos los detalles en julio, pues en agosto o septiembre pues haya nervios, ¿no?, conforme termina el verano, ¿no? Entonces yo creo que sí que puede evitarlo, esa fragmentación, si tiene bastante capacidad en recursos y en capacidad de acción. Una nota positiva que yo quiero decir sobre la deuda española. La deuda española está diferenciada de la italiana. El mercado en este momento la reconoce distinta, es decir, y nosotros deberíamos en ese sentido tener un poco más de tranquilidad. Eso no quiere decir entrar en zona de confort, pero nosotros tenemos más demanda, menos prima, demanda del mercado, menos prima de riesgo, y un comportamiento que casi todos destacan, muchos analistas destacan en las últimas semanas. Todo esto es capítulo deudas. Luego está la otra parte. Todo esto es lo que debemos, la otra parte es lo que ingresamos. ¿Y qué va a ocurrir con exactamente esto, con lo que ingresamos? Hay dos formas de leer esto. La inflación se sostiene. ¿Qué ingresan las empresas? ¿Qué ingresan los trabajadores? El Banco Central Europeo hoy también publica su encuesta entre las empresas. Y las empresas, de momento, no van a contener márgenes, o al menos esa encuesta del BCE dice que no van a contener precios. El Banco Central Europeo apunta que el 70% de las empresas, el 70% de todas las empresas en toda Europa, también en España, ya han subido precios de manera considerable. Pero es que además el Banco Central Europeo apunta a que el 75% van a volver a subir precios este año que entra. Así que ahora mismo solo un 3% de los negocios van a contener o rebajar precios. Tenemos, por tanto, en qué ingresan las empresas una fuerza de inflación hacia arriba. Y la cuestión es qué ocurre con los salarios. Y en los salarios, más que un pacto de rentas, parece que lo que se impone es una batalla por las rentas. Esta es la protesta en Reino Unido, donde lo que se piden son subidas de salarios, por ejemplo en el transporte, del 10%. They work so hard, looking after somebody who is vulnerable. 10% de subida en Reino Unido. En Alemania, IG Metall pide un 7,9% de subidas para la industria. Así que tenemos protestas en Reino Unido, protestas y batalla en Alemania. Y esta tarde ha habido también protestas en Lisboa, donde lo que se está pidiendo es exactamente esto, que los salarios suban y que suban mucho. Lucas Font, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. La protesta de esta tarde ha juntado a miles de profesores, bomberos, pensionistas y funcionarios de todo el país para reclamar medidas urgentes que combatan la creciente pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Un empobrecimiento que pensionistas como Vítor Oliveira atribuyen a la falta de acción del gobierno de Antonio Costa. La guerra es una de las razones, pero no lo explica todo. El gobierno tiene que hacer algo para evitar que los pensionistas y los trabajadores estemos en esta situación con un aumento de precios como este. Los sindicatos exigen un aumento de 90 euros en las nóminas de todos los trabajadores públicos, la subida del salario mínimo hasta los 850 euros y jornadas laborales de 35 horas, entre otras medidas. Unas reclamaciones que por ahora descarta el gobierno, que insiste en que una subida generalizada de los salarios contribuiría a acelerar la espiral inflacionista. La solución, según el Ejecutivo, pasa por las medidas que ya se han puesto en marcha, como la reducción de impuestos a los carburantes y los apoyos para las empresas más dependientes del consumo de energía y para las familias más vulnerables. ¿Y aquí en España? Aquí en España los sindicatos ya amenazan con esto. Si no hay subidas salariales, habrá huelgas. El eslogan de los sindicatos es o salarios o conflicto.
Así que hemos visto las deudas que tenemos pendientes y estos son los ingresos que podemos tener o no. Santiago Carbó, ¿deben subir los salarios o hay que morder la bala y empobrecernos? Bueno, nos hemos empobrecido ya con todo lo que ha pasado, ¿no? Y todo lo que está pasando. Evidentemente los salarios van a tener que subir para intentar compensar al menos una parte de esa pérdida de poder adquisitivo. Lo que sí que se tiene, y por eso es la importancia del pacto de rentas o de como se llame, lo que sí que se tiene que tener claro es que los salarios no pueden subir exactamente lo que sea la inflación, porque entonces vamos a generar un problema enorme para la economía española. Sí que se deben subir y con mecanismos, hay mecanismos de garantía salarial a posteriori, etcétera, ¿no? Pero además ese pacto tiene que ser a varios años, porque probablemente la inflación a final de año sea más alto de lo que esperamos y por tanto tenemos que creer que en el 2023 pues será más baja y que entonces en ese sentido a lo mejor podamos recuperar lo que ahora mismo no vamos a poder recuperar. Pero por supuesto que los salarios algo tienen que subir porque estamos hablando de una inflación del 10%. Claro, ¿algo es algo más que el 2,3, 2,4 que están subiendo ahora? Probablemente sí, porque evidentemente la inflación está en torno a 10, incluso la subyacente al 5,5, pero ojo, es que la inflación general es la que nos importa a los ciudadanos. Es decir, nosotros que no nos quiten ni los productos frescos ni la energía, independientemente que sea bueno que ahorremos en energía y que gastemos menos. Pero evidentemente la clave para los ciudadanos y para los consumidores, y por ahí está yendo a la Reserva Federal, es intentar cambiar esas expectativas que tenemos los consumidores, que también somos trabajadores y por tanto demandamos o se demanda un crecimiento mayor de los salarios. Uh-huh. El argumento, señor Carbó, de quienes dicen no a la subida salarial, lo conoce usted mejor que yo, es si suben los precios y subimos los salarios, volverán a subir los precios, tendremos que volver a subir salarios y entramos en esa espiral. ¿Es legítimo este argumento? Pero no necesariamente, porque todos los salarios, es decir, si suben los salarios, un porcentaje no habrán subido como la energía, etcétera, y por tanto sí que se puede encajar una cierta subida de salarios en el sistema. No la misma que la inflación, porque entonces sí que generamos un problema, pero sí que es posible, porque evidentemente tenemos, es decir, hay una pérdida de poder adquisitivo tan importante que debemos de alguna manera compensarla para no generar un problema mayor dentro de un año. Es decir, evidentemente todos confiamos que la inflación no sea 10, sea el 8, el 7, y de esa manera al final de año, pues lógicamente las subidas no sean tan significativas, pero probablemente el 2, en este momento el 2, entonces es una cantidad inferior a lo que sea la inflación y probablemente en un proceso de negociación pues habrá que plantearse otras miras, ¿no? Pues director de estudios financieros de Funca, Santiago Carbó, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, Javier. Ahora mismo esta es la clave sobre la mesa. ¿Qué hacemos con unas nóminas que están viendo cómo la energía, según los datos de la Unión Europea, se encarece un 41,9%? ¿Cómo los precios en España se encarecen un 10,2%? Mientras las nóminas apenas crecen un 2,4%. Nos hemos empobrecido ya y la cuestión es ¿qué hacemos a partir de aquí? De momento, los sindicatos están ya con esto, con la batalla de la calle. Y no solo aquí en España. Alemania, Reino Unido, Portugal han comenzado ya esas movilizaciones que los sindicatos dicen aquí llegarán en otoño, en un otoño caliente. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.